¿Qué tal, apreciados estudiantes? Les doy la bienvenida a esta sesión de su materia Teoría de la Constitución. Ahora nos toca tratar el tema enmarcado en la unidad 9 llamado Derechos del Hombre. Empezaremos por el 9.1, Concepto y naturaleza jurídica de los derechos del hombre. Debemos partir por dejar claro que en nuestra materia aprendemos que la concepción actual sobre los derechos humanos es que corresponden al derecho natural, que son principios universales identificados desde siempre con la libertad, dignidad e igualdad. Principios que a lo largo de la historia de las civilizaciones se ha buscado objetivarlos con el propósito de que el orden jurídico los sustente y coloque en la cúspide, estableciendo también la forma de hacerlos válidos. Desde la Baja Edad Media se inicia el desarrollo y expansión de las ideas de respeto a la naturaleza del hombre en su expresión más básica, es decir, las llamadas cartas, especialmente locales, hasta llegar al constitucionalismo moderno en la época de las revoluciones liberales del siglo XVIII, Revolución Francesa, emancipaciones americanas, etc., como respuesta al antiguo régimen y su sistema absolutista o autoritario. El siglo XIX supuso un desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de establecimiento del derecho moderno como lo conocemos. Así, con el liberalismo, las constituciones se concretan y desarrollan mucho más que en ningún otro momento histórico. Ya entrado el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial marca un hito fundamental que desencadena el reconocimiento universal de los derechos humanos mediante tratados y declaraciones internacionales. Es innegable el proceso constante hacia un pueblo soberano y superior en sus derechos a cualquier expresión del Estado. El desarrollo del constitucionalismo se enfoca al estudio de procedimientos que aseguren una adecuada protección a los derechos reconocidos. El 9.2, aporte de Inglaterra en la Carta Magna, nos traslada a la Edad Media, y cuando hablamos de Edad Media, vienen a nuestra mente imágenes de caballeros en su brillante armadura, los castillos y las cruzadas en busca del Santo Grial. Así pues, en los inicios de la Baja Edad Media, a lo largo de los siglos XI y XII, cuando las fuerzas vivas de Inglaterra, ante los diversos tipos de gobernantes, desde débiles hasta tiránicos, tomaron por costumbre pedir a los reyes, en el momento de su coronación, jurar una carta de libertades. La juró Enrique I en 1100. Luego su hermano Guillermo II el Conquistador se comprometió a gobernar de acuerdo con las viejas leyes de Eduardo el Confesor, reformadas y mejoradas. Años más tarde, Esteban de Blois concedió dos cartas, una en 1135 y otra en 1136. Enrique II suscribió otra carta en 1154, en la que garantizaba a la Iglesia y a sus vasallos los privilegios y libertades. En ese panorama surge la figura del famoso rey Ricardo Corazón de León, que al irse a las cruzadas encomendó el reino a su hermano Juan, quien al quedar a cargo se hizo enemigo de los varones ingleses, a los que obligó a pagarle muchas multas e impuestos. Los nobles británicos se sentían muy agraviados. Por ello, cuando Juan Sin Tierra fue derrotado en Bouvines, se pusieron de acuerdo para obligarle a firmar una carta que Juan se negó en un principio, pero finalmente el 15 de junio de 1215 cita a los varones en una pradera cerca de Windsor e impone su sello real en los Capitula que Barons Peyton, que conocemos actualmente como la Carta Magna. En este documento, el rey se compromete a no incurrir en lo sucesivo en los abusos cometidos. También promete no imponer tributo alguno, sino después de haber reunido a todos sus vasallos y haber obtenido su consentimiento, y prometía que ningún hombre libre sería detenido, encerrado en prisiones o desterrado, sino con arreglo a las formas habituales de la justicia. Los derechos que establece la Carta Magna son un precedente fundamental en materia de derechos humanos. Algunos de sus principios son: la conducta de los individuos no debe ser juzgada arbitrariamente. Las personas deben ser juzgadas con sujeción a las leyes del país. Se elimina el monopolio del rey en materia jurisdiccional. Se prohíbe denegar o retrasar su derecho a la justicia.
Se prohíbe imponer prisión, detener o desposeer de bienes sin previo juicio de sus pares y de acuerdo con las leyes del país. No podemos dejar fuera otro aporte inglés, que es la Declaración de Derechos o Bill of Rights de 1689. Es un Bill of Rights inglés distinto del Bill of Rights norteamericano, considerado uno de los instrumentos básicos de la Constitución inglesa, resultado de una larga batalla que, durante el siglo XVII, enfrentó a los reyes estuardos y al Parlamento y pueblo inglés. Fue elaborado por el Parlamento para asegurar el funcionamiento del gobierno monárquico después de la Revolución de 1688. Destaca de su contenido: 1. La abdicación de facto de Jacobo II. 2. Reconoce las libertades y derechos fundamentales del reino, fundados en los estatutos anteriores. 3. Establece la superioridad de la ley sobre el rey, limitando con ello las atribuciones reales. Y 4. Crea las condiciones en favor de una posible unión católica. Antes de ser proclamados reyes de Inglaterra, la princesa María y Guillermo de Orange tuvieron que aprobar esta declaración, que se convirtió en estatuto en diciembre de 1689. Ahora bien, el 9.3, análisis de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está inspirada tanto en la Declaración de Independencia estadounidense de 1776 como en el espíritu filosófico del siglo XVIII. Marca el fin del antiguo régimen y el principio de una nueva era. Votada en la Asamblea Nacional Constituyente, formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa. El principio base de la declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto. En la declaración se definen los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. El rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre bajo la presión de la Asamblea, que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera Constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791. Algunos de sus principios disponen: 1. Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. 2. Los derechos naturales del hombre son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El gobernado puede hacer todo lo que no está prohibido por la ley, pero el gobernante solo aquello que le ordene la misma ley. El límite de la libertad individual es la libertad de los demás miembros de la sociedad. La ley debe ser la misma para todos. La soberanía reside esencialmente en la nación. Los hombres solo podrán ser detenidos o procesados en los casos y con las formalidades que la ley establece. No se puede imponer ninguna pena si no existe una ley anteriormente establecida. Se adopta la presunción de inocencia, se agrega el elemento de la seguridad en los seres humanos, se crea la libertad de expresión, de escritura y de imprenta, se reconoce a la propiedad como derecho humano. 9.4. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Como antecedente, al término de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones, cuyo fin primordial era el establecimiento de una paz durable, así como el establecimiento de una serie de reconocimientos tanto para los estados como para los seres humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945, con el propósito de la internacionalización de los derechos humanos. Por ello, en 1946, se crea la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrada por 18 miembros. Su misión consistió en redactar una Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ese proyecto es sometido a la consideración de la ONU y el 10 de diciembre de 1948 es adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General.
Luego se pidió a los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Los derechos humanos implican no solamente deberes de respeto entre los estados, sino también acciones concretas que conciernen a la actuación de los estados, implican deberes para los propios seres humanos, implican lineamientos que permiten mayor igualdad desde el punto de vista no solamente distributivo, sino también conmutativo. 9.5. Terminología y adopción de las constituciones de México. Ya desde la Constitución de Apatzingán se reconoce una serie de garantías individuales que se agrupan en todo el capítulo 5, específicamente de los artículos 24 a 40. Se señalan derechos del hombre, los cuales se establecen bajo el título de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos. De igual manera, establecen derechos y garantías de seguridad jurídica en materia individual, destacando las garantías de audiencia, libertad física y legalidad. Si bien es cierto que en el Acta Constitutiva de 1824 se hallan diversos principios en materia de derechos humanos, tales como la libertad de imprenta, la garantía de justicia expedita y otros de seguridad jurídica como la prohibición de la ley retroactiva y el establecimiento de leyes y tribunales anteriores a la acción o a la omisión tipificada, no menos cierto es que la Constitución de 1824 no contuvo propiamente una declaración de los derechos del hombre. De las llamadas 7 leyes, la primera ley constitucional de 1836 declaró en su artículo 2 de los derechos del mexicano una exposición completa sobre derechos humanos, consignando el principio relativo a que solo mediante orden judicial se puede apresar a un hombre, que la autoridad administrativa no puede tener preso a nadie por más de 3 días, el derecho a la propiedad, el derecho a un procedimiento para la expropiación, la prohibición de catear las casas y papeles, etc. Sin el carácter constitucional se observa en 1842 una gran evolución en materia de derechos humanos y se consignan interesantes declaraciones. Las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 también contienen un catálogo de derechos humanos. Caso contrario, el Acta Constitutiva de Reformas del 18 de mayo de 1847, la cual no incluyó una sola declaración de derechos humanos. Pero en 1856, cuando se expide el Estatuto Orgánico Provisional, nuevamente se vuelve a establecer una completa declaración de derechos humanos. En la Constitución de 1857 se incorporaron los derechos del hombre, basados en el pensamiento francés del siglo XVIII, reconociendo derechos de igualdad, libertad personal, de seguridad personal, libertades de los grupos sociales, libertades políticas y seguridad jurídica, obedeciendo a una tesis de naturaleza justnaturalista. La Constitución Mexicana de 1917, por suerte, permaneció más fiel a los postulados de libertad e igualdad, que son los que caracterizan al individualismo, nacido de la Revolución Francesa. No contempla derechos humanos, establece garantías e involucra tanto a las garantías individuales como a las sociales. Esto es, para nuestro sistema jurídico mexicano, el derecho humano es una idea general y abstracta. La garantía es una idea individualizada y concreta. 9.6. Garantías sociales en la Constitución. Al igual que las garantías individuales, las garantías sociales se revelan como una importante relación jurídica, pero con elementos distintivos muy particulares. Por principio de cuentas debemos decir que están dirigidas a proteger a quienes hasta antes de 1917 carecían de normas en su beneficio. Nuestra Constitución de 1917 es una constitución revolucionaria, un parteaguas a nivel internacional, pues por primera vez en la historia de los pueblos y sus constituciones se incorporan en una ley suprema o fundamental derechos sociales que vienen a completar a las garantías individuales. Se concibe a partir de la idea de la igualdad de oportunidades, a través de las cuales a cada quien se le otorgue lo que le corresponde de acuerdo a sus posibilidades y a sus necesidades,
que cada hombre cuente con los factores económicos y culturales mínimos para llevar cabalmente una vida humana y digna. Al establecerse las garantías sociales, se formó una relación de derecho entre los grupos sociales favorecidos o protegidos y aquellos frente a los que se implantó tutela. En vista de esto, los sujetos del vínculo jurídico en que se traducen las garantías sociales son, por un lado, las clases sociales carentes de poder económico o de los medios de producción, y en general, los grupos colocados en mala situación. Y por otro, las castas poseedoras de la riqueza o situadas en buena posición económica. 9.7. Derechos difusos como tendencia constitucional contemporánea. El derecho no se concreta a un individuo en lo específico, ni a un grupo humano específico y determinado con una personalidad y un interés jurídico completo individualizado. Existe en derecho un término medio entre lo particular y lo social denominado difuso, que se relaciona con la comunidad que coparticipa en el interés y no tanto el interés mismo. Implica una evolución importante del Estado de Derecho, pero también implica una evolución de manera simultánea en la propia técnica jurídica. En el caso del medio ambiente y la tecnología, que son materias típicas de intereses difusos, el interés difuso implica la necesidad de proteger una serie de intereses supraindividuales que no encuentran ubicación en la teoría liberal o clásica. Este interés difuso forma parte del interés general. No es exclusivo del Estado, lo pueden hacer valer también los integrantes de la sociedad. El orden jurídico reconoce explícita e implícitamente una serie de derechos que son difusos. Por ejemplo, la protección de los derechos del consumidor, para lo cual se creó una ley en esa materia y una procuraduría para su tutela. 9.8. Clasificación de los derechos del hombre. Las tres generaciones de derechos humanos es una propuesta efectuada por Karel Basak en 1979 para clasificar los derechos humanos. Su división sigue las nociones centrales de las tres frases que fueron la divisa de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Los capítulos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reflejan en parte este esquema. La primera generación es también llamada la de los derechos civiles y políticos. Surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII en Occidente. Tienen como soporte la filosofía de la Ilustración y las teorías del contrato social. Imponen al Estado el deber de abstenerse, de no interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Debe limitarse a garantizar el libre goce de esos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Inciden sobre la expresión de libertad de los individuos, proceden de la tradición constitucionalista liberal y están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los pactos internacionales de 1966, a saber, el de los derechos civiles y políticos. Los derechos de primera generación pueden a su vez clasificarse en derechos civiles basados en la igualdad ante la ley, que son, de manera general, la libertad individual, la seguridad, libertad de pensamiento y conciencia, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación, prohibición de la esclavitud o servidumbre, prohibición de las torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y daño físico, psíquico o moral, prohibición a ser molestado arbitrariamente en la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a la honra o reputación, el derecho a toda persona para circular libremente y elegir su residencia, el derecho de toda persona a una nacionalidad. También tendremos a los derechos políticos, que se refieren a las regulaciones que permiten al hombre la participación del ejercicio en el poder político, tales como la libertad de asociación política y el derecho al voto y, por supuesto, a ser votado. Los derechos de segunda generación son reconocidos como económicos, sociales y culturales. Se incorporan en la Declaración de 1948, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho.
parten de una tradición de pensamiento humanista y socialista. Son de naturaleza económica y social e inciden sobre la expresión de igualdad de los individuos, pues si los derechos de primera generación defendían a los ciudadanos frente al poder del Estado, ahora se exige la intervención de este mismo Estado para garantizar un acceso igualitario a los derechos anteriormente citados, es decir, para compensar las desigualdades naturales creadas por las diferencias sociales. Se pedía así que el Estado que garantice el acceso a la educación, el trabajo, la salud, la protección, etc., cree las condiciones sociales que posibiliten un ejercicio real de las libertades en una sociedad. A fin de lograr que las personas gocen de manera efectiva dichos derechos, que entre otros son la seguridad social y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, formar sindicatos para la defensa de sus intereses, un nivel de vida adecuado que le asegure a la persona y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, una salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, a la educación en sus diversas modalidades, siendo obligatoria y gratuita la educación primaria y secundaria. Finalmente, los derechos de la solidaridad constituyen una tercera generación, que se concretiza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez su motor impulsor será la acción de determinados colectivos que reclaman legítimos derechos. Se comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discriminados por edad, por cuestiones étnicas, religiosas o por la cuestión económica, específicamente de formar parte de un tercer mundo. Este conjunto de derechos va tomando forma en las últimas décadas y abre un camino para un gran reto añadido en el siglo XXI. Las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación, y ahora podríamos incluso hasta hablar de una posible cuarta generación de los derechos humanos. 9.9. Suspensión de garantías, estado de sitio y estado de urgencia. Desde la Constitución francesa de 24 de junio de 1793, se instituye la suspensión de la Constitución para todos los sitios en que se amenace la seguridad del Estado, o donde haya sublevaciones a mano armada. Y así, en todo Estado de Derecho, existe la posibilidad de que se presenten circunstancias o situaciones que requieren del auxilio y de la participación de las autoridades en condiciones extraordinarias. El propio régimen jurídico debe proveer circunstancias o situaciones de excepciones respecto de estas garantías. La suspensión de garantías implica una razón de Estado. Es necesario su establecimiento en un régimen constitucional de excepción, pero también es indispensable que nunca pierda su naturaleza excepcional. El artículo 29 de nuestra actual Constitución prevé la suspensión de garantías estableciendo como causas específicas 1. La invasión o la penetración de fuerzas extranjeras. 2. La perturbación grave de la paz pública. Y 3. Cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro de conflicto. El presidente de la República es el único que puede imponerla. Requiere del acuerdo de sus titulares, de las secretarías de Estado, de los departamentos administrativos y de la Procuraduría General de la República. Ahora Fiscalía. Intervienen dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en su implementación. Es necesario que la suspensión establezca su régimen de excepción, que va a estar reglamentado y delimitado por las prevenciones generales que dicta la Constitución. La suspensión debe indicar a qué ámbito o espacio territorial se refiere. Puede ser nacional, estatal o puede ser una determinada región. La suspensión de garantías obliga por igual a las autoridades federales, estatales y municipales. El último párrafo del citado dispositivo agrega que cuando ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata.
9.10. Protección administrativa de los derechos humanos. Entre los medios no jurisdiccionales de protección destacan las funciones desempeñadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos equivalentes en las entidades federativas. Otras constituciones que protegen de manera importante los derechos humanos, pero en que las áreas de su especialidad son la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y las diversas Procuradurías laborales. Otra Comisión Nacional de Derechos Humanos nació en 1990. En 1992 tuvo verificativo una reforma constitucional que prevé a nivel constitucional la posibilidad de la creación de aquellos organismos de la jurisdicción federal, la creación de ciertos organismos homólogos en las entidades federativas, con establecido en el apartado B del artículo 102 de la Constitución. La naturaleza de las comisiones de derechos humanos, sus resoluciones no serán vinculatorias, es decir, no tienen fuerza para modificar la esfera jurídica en sentido alguno, solo formular recomendaciones. Sus resoluciones, al ser públicas, pudieran derivar en presión política, moral y social. Conocen de quejas de naturaleza administrativa, o sea, no jurisdiccionales ni tampoco por actividad legislativa. Los organismos son creados por la ley del Congreso de la Unión y además habrá comisiones en cada uno de los estados. Con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y en el entorno de la denominada corriente garantista, el artículo 102 de la Constitución al artículo 102 se agrega un texto en virtud del cual todo servidor público está obligado a responder ante las recomendaciones que le presenten estos organismos. 9.11. Protección jurisdiccional de los derechos del hombre. El juicio de amparo procede contra leyes, contra actos de autoridad que violen las garantías individuales, contra leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y contra leyes o actos de estos que vulneren a la esfera federal. El juicio de amparo tiene diversas características que son interesantes mencionar. 1. Es una institución jurídica de carácter jurisdiccional. 2. Es el Poder Judicial de la Federación el encargado de tener conocimiento y resolver lo que corresponda en el juicio de amparo. 3. Se rige a instancia de parte agraviada. 4. La sentencia tiene efectos reglativos. 9.11.1. En el pensamiento de Mariano Otero y la consagración del amparo en la Constitución de 1857. Se adjudica a Manuel Crescencio Rejón la paternidad del juicio de amparo, pero se reconoce a Mariano Otero la posibilidad de incorporarlo en la Constitución de 1857 con ideas tales como el juicio de amparo se sigue a petición de la parte agraviada por el acto constitucional. 2. La parte agraviada tiene que ser un individuo particular y sobre todo el principio de la relatividad. O 3. La sentencia se limitará a resolver el caso concreto, sin hacer declaraciones generales respecto de la ley o el acto que motivase la queja. En la Constitución de 1857 desaparece cualquier control de tipo político. Por lo general, el control de la constitucionalidad será simple y sencillamente el juicio de amparo. 9.11.2. En la Constitución de 1917, el juicio de amparo es un juicio que tiene su fundamento en el artículo 107 de nuestra Constitución, además de su respectiva ley reglamentaria donde se consagran sus principios rectores o en las normas que aún declaradas inconstitucionales siguen teniendo efectos relativos en principio hasta en tanto no tenga verificativo la declaración general. Se reconocen en los principios del amparo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 107, el principio de instancia de parte agraviada, el principio de la existencia de agravio personal y directo de carácter jurídico, principio de definitividad, el de prosecución judicial, el de relatividad de las sentencias, el de propio derecho o el principio de la facultad de suplir la queja deficiente. Apreciados estudiantes, les agradezco su atención, les recuerdo que deben realizar sus actividades de plataforma y me despido esperando que tengan un magnífico día. Espero un like.